Mi nombre es Agustín Garlati, le agradezco muchísimo la concurrencia, la verdad que es un gusto poder hacer este tipo de capacitaciones en época de pandemia, y sin más preámbulos, los dejo con la presidenta del colegio, quien le va a dar su mensaje de bienvenida al curso. Muchísimas gracias y que estén muy bien. Buenas noches, como lo dijo el doctor Agustín Garlati. Buenas noches, como bien dijo el doctor Agustín Garlati, queremos agradecer la presencia de cada uno de ustedes en esta capacitación, sin la cual no podría ser esto posible. También agradecer a todos aquellos que nos están colaborando en el área técnica, porque les comento que estamos saliendo no solo por Zoom, sino también por el canal de YouTube que tenemos en el colegio. Estas actividades fueron motorizadas por el Consejo Directivo, junto con las distintas comisiones que integran la institución, y también porque en estos tiempos de pandemia nos interpela a que nos capacitemos y a que tengamos capacidad de resiliencia para salir adelante. Queremos agradecer muy especialmente la generosa colaboración del doctor Amos Arturo Grajales. Sin su participación este curso no podría ser posible, y además porque entendemos que la argumentación es una forma de decir el derecho, ¿sí? De decir el derecho de los abogados, de decir el derecho de los jueces. Y nosotros en la facultad, en el grado, muy poco trabajamos en cómo hablamos, cómo desarrollamos nuestras relaciones interpersonales, cómo queremos decir lo que queremos decir, ¿sí? Y acá simplemente vamos a tener una introducción, que es un tema tan vasto y tan interesante, así que sin más preámbulo los voy a dejar en manos de la doctora Liz Gutiérrez para que ella tan amablemente pueda, Luz, perdón, siempre la bautizo, ella pueda comentarles un poco cuál es una síntesis mínima del currículum del doctor. Doctor Grajales, realmente nuevamente un gusto. Muchas Y esperamos que en gracias. algún momento después de esta pandemia podamos tenerlos presencialmente en nuestra casa. Cómo no. Muchísimas gracias, presidenta. Muy buenas tardes a todos. ¿Se me escucha? Buenas Perfecto. tardes a todos. Para mí es un honor presentar a un profesor que tuve gratamente el gusto de conocerlo. Voy a leer un poquito de su currículum. Amos Arturo Grajales es doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Nacional de La Plata, magíster en Gestión de Negocios por la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales y abogado por la Universidad Nacional de La Plata. Es profesor de cátedra en la Universidad de San Andrés en las áreas de Derecho Procesal Civil y Comercial y de Argumentación Jurídica. Es profesor adjunto y docente de grado en la Universidad Nacional de La Plata y docente de posgrado en la Maestría de Derecho Procesal de la Universidad de La Plata, del doctorando de Ciencias Jurídicas y de la misma universidad. Es director de la Diplomatura en Argumentación Jurídica de la Universidad Nacional de Río Negro, Argentina, director del Seminario Iberoamericano del Derecho de la Universidad de León, España, profesor del Máster en Argumentación Jurídica de la Universidad de León, España, es socio fundador bemérito del Instituto Latinoamericano de Argumentación Jurídica y profesor invitado en distintas universidades del exterior. Ha dictado varios cursos, conferencias y charlas en el país y en el exterior de las áreas de la teoría general del derecho y de la argumentación jurídica. Tiene muchísimos libros publicados que si me pongo a nombrar ya no terminamos más, así que es un placer para presentarlo, doctor, y bueno, gracias a todos los colegas por participar y estar presentes acá. Muy agradecida con todos ustedes. Lo dejo, doctor. Muchísimas gracias, Luz. Muchísimas gracias al Colegio de Abogados de Jujuy. En la persona, el saludo para todos los colegiados, los integrantes de la comisión directiva, en la persona de la presidenta del Colegio de Abogados. Es para mí un orgullo, realmente un honor que me hayan convocado nuevamente. Hemos tenido oportunidad de realizar una muy interesante diplomatura de argumentación jurídica y una diplomatura de litigación junto con el Colegio de Abogados y la Universidad Católica de Salta, lo que me ha permitido conocer la provincia de Jujuy y la ciudad de Jujuy, y he quedado
maravillado y enamorado de esas bellezas realmente de la provincia, y principalmente me he quedado en muy buena relación con su buena gente, y principalmente con sus buenos abogados que me han recibido realmente con los brazos abiertos, esta vez virtualmente. Lamentablemente la pandemia que azota a la Argentina y que la provincia de Jujuy sufre tanto, realmente nos ha desafiado, nos interpela para intentar otras vías, para mantener el conocimiento, para transmitir las ideas a través de estos medios virtuales, que intentamos que sean lo más similar posible a la presencia humana. Sé que es difícil, el calor humano no está, pero intentaremos que esto sea una charla, una conversación entre nosotros sobre la argumentación jurídica. Seguramente tendremos tiempo al finalizar la clase o la reunión de intercambiar ideas, ¿por qué no?, de algunas preguntas y algunas dudas sobre el ejercicio profesional y su relación con la argumentación jurídica. Bueno, ustedes pueden, vamos a comenzar con una charla o con una conferencia que en principio debería su título representar lo que sucede en la vida. Ahora bien, precisamente nosotros tenemos un título que no representa lo que sucede en la vida profesional. Es decir, que si ustedes me preguntan, y los voy a provocar con esto, si hay una relación entre argumentación jurídica y ejercicio profesional, bueno, les voy a decir que debería existir, pero que no existe. Que es una idea que tenemos algunos, de que deberíamos formarnos en argumentación jurídica, pero que la práctica, el modelo jurídico, el modelo judicial al que nos hemos expuesto durante una cantidad de tiempo, les diría yo, durante más de 200 años, ha prescindido de la argumentación jurídica. Es decir, que el espacio de la argumentación jurídica no está dado del modo en que nosotros concebimos el derecho. Por lo tanto, me voy a ir, total tenemos unas 7 u 8 horas de conferencia, no hay ningún tipo de problema, nos quedaremos hasta las 4 o 5 de la mañana, me voy a quedar solo hasta esa hora seguramente, pero vamos a empezar por donde todo empezó. Y yo les quiero representar que el modelo jurídico que empieza con nosotros empieza en la Revolución Francesa. Y es una Revolución Francesa que efectivamente los revolucionarios franceses toman el poder allá por 1789, y todos más o menos conocemos algo de la historia de lo que sucedió allí. Ese gobierno revolucionario, ese grupo revolucionario toma el poder, y es una revolución bastante conflictiva, digamos, ¿no? Una revolución bastante sangrienta en su primer periodo. Por lo tanto, literalmente ejecutan prácticamente a todo el staff gubernamental de Luis XVI, e inclusive conocemos bien, a través de películas y otras cuestiones, que le cortan la cabeza no solamente a Luis XVI, sino que le cortan la cabeza a María Antonieta. Bueno, también a sus familiares. Ustedes dirán, ¿qué tendrá que ver con la clase en Jujuy? Esto mucho tiene que ver, porque esos revolucionarios franceses, aún habiendo asumido el poder, tienen que solucionar conflictos. Claramente la sociedad revolucionaria y posrevolucionaria se pone a solucionar conflictos. Los conflictos interpersonales seguían suscitándose con revolución o sin revolución. Y para esto es necesario tener órganos y operadores jurídicos específicos para solucionar el conflicto. Perfecto. Por lo tanto, la Revolución Francesa recurre a los jueces. ¿A qué jueces? A los jueces de Luis XVI. Es decir, a los jueces de lo que los revolucionarios llamaban el ancien régime, el viejo régimen, ¿no? Imagínense el nivel de confianza en esos jueces.
de los revolucionarios franceses, sobre los jueces del régimen que habían derrocado. Si ustedes les pusieran en una grilla el nivel de confianza entre 0 y 10, de esos jueces seguramente todos pondrían en esa grilla 0. Es decir, que los jueces no gozaban de ningún tipo de confianza. Los revolucionarios franceses inventaron un sistema maravilloso que fue extremadamente exitoso a lo largo del tiempo, que fue que los jueces, al no tenerle confianza a los jueces, le daban un dispositivo, un conjunto de elementos que tenían que utilizar los jueces para solucionar los conflictos. ¿Y cuál era ese conjunto de elementos? Las normas. Las normas. Un conjunto de normas jurídicas. ¿Y por qué utilizar normas jurídicas? Porque las normas jurídicas eran creadas por el pueblo. Es decir, creadas por los representantes del pueblo, los legisladores en la asamblea, y representaban al pueblo que los revolucionarios franceses querían que estuviese representado. Ahora, no querían los revolucionarios, que los jueces dispusieran libremente cómo resolver los conflictos, sino limitar a los jueces en el marco determinado y exacto de lo que la norma resulta decir sobre un conflicto. De allí seguramente todos ustedes recordarán que nos han enseñado a lo largo de la facultad que la tarea de ese juez es subsumir el hecho en el derecho. No sé si les recuerda esto a la facultad. Subsumir el hecho en el derecho. ¿Cuántas veces lo habrán escuchado al profesor de Derecho Penal, al de Procesal Penal, al de Procesal Civil y a todos los demás profesores de que la tarea de la judicatura del juez es tener una premisa mayor, que es la norma jurídica, y una premisa menor, que es la situación de hecho, una situación fáctica, conflictiva claramente, que debe ser ubicada dentro de una norma. Típico ejemplo que todos mis alumnos y quienes han compartido alguna charla conmigo también me han escuchado. Si yo tengo una situación fáctica, que es Juan mató a Pedro, tengo que subsumirla en una norma, y esta norma que me sirve en la República Argentina hoy es el artículo 79 del Código Penal, que me dice: al que matare le corresponderán de entre 8 y 25 años de prisión. ¿Cuál es la tarea del juez? Una cosa extremadamente sencilla: subsumir el hecho en la norma, es decir, subsumir el hecho en el derecho. Extraer una conclusión, que es la aplicación de la norma a la situación fáctica, y esa situación se determina en la resolución del juez en una pena que va de entre los 8 y 25 años de prisión. Tenemos un contenido, el derecho está asimilado pura y exclusivamente a la norma jurídica, y a lo sumo, en nuestro modelo jurídico, a la interpretación de esas normas jurídicas hechas por tribunales superiores, lo que nosotros llamamos jurisprudencia. Listo, ya está. Esa es la tarea sencilla del juez: identificar una materialidad ilícita, una situación fáctica, y subsumirla en una norma jurídica predeterminada por legisladores. El juez, en este contexto, no crea derecho, sino que solo lo aplica. Es más, si nos sujetamos a aquella idea revolucionaria francesa, el juez es la boca de la ley, la bouche de la loi, decía Montesquieu. Es la voz, peor les diría yo, el juez es la boca inanimada que pronuncia las palabras de la ley. Es un ser técnico, mecanicista, que subsume el hecho en el derecho. Ustedes dirán, mire Grajales, o miramos, si me tutean, estamos en una charla para abogados jóvenes. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Mucho. Todo. ¿Por qué todo? Bueno, porque ustedes ejercen el derecho en función a ese modelo jurídico. Uno practica el derecho de acuerdo a cómo lo ha aprendido y cómo se lo han enseñado. Es decir, que uno practica el derecho según lo que él entiende por derecho. Allí, las palabras de un maestro y amigo, Manuel Atienza, que sostiene que
existe una concepción del derecho que nos determina el modo de practicarlo. Y la concepción del derecho que les estoy marcando es la concepción imperante, ius positivista, en nuestro derecho. Los jueces piensan que aplican normas, los abogados deben proponerle a ese juez alternativas posibles para aplicar normas. Alternativas. Pero ¿quién conoce el derecho? El juez. Iuria novit curia, dicen los entendidos o los que quieren hablar difícil. Iuria novit curia, el juez conoce el derecho. Por lo tanto, ¿qué hace el abogado diciéndole el derecho? Marcándole cuál es el derecho. Le propone una alternativa de subsunción, pero el que tiene el poder es el tercero imparcial, que es el juez, y él determina el encuadre jurídico en la medida, por supuesto, que no viole la defensa en juicio o que no altere la posibilidad de defensa de la parte. Les doy un ejemplo. Si pudiéramos hablar, como antiguamente, entre responsabilidad objetiva y responsabilidad subjetiva, y un abogado le propone un caso, la solución a un caso a través de la responsabilidad objetiva, el juez, luego de que se contestara la demanda y se defendiera el demandado de la responsabilidad objetiva, el juez no puede variar ese encuadre jurídico a una responsabilidad subjetiva porque claramente le ha vulnerado el derecho de defensa al demandado. Pero salvo que se viole el derecho de defensa, es el juez el que determina cuál es el derecho aplicable. Otro de los elementos fundamentales que tenemos que tener en cuenta es llamar a un arquitecto. Ustedes dirán, ¿qué tienen que ver los arquitectos? Tengo una cantidad de chistes sobre los arquitectos, pero que no vienen al caso. Pero ¿qué tiene que ver un arquitecto con un abogado? Bueno, llamen al arquitecto que diseñó tribunales o que diseñó una sala de audiencia. Habrán seguramente pasado por alguna sala de audiencia o a una sala de tribunal de juicio oral o de algún despacho de un juez, donde le pregunto al arquitecto, ¿cómo ha construido ese despacho del juez? Bueno, el escritorio del juez, y tiene una bandera, por supuesto, atrás, Argentina, y está encaramado sobre una tarima. Sobre una tarima. El juez está sobre una tarima en alto por sobre las partes. Ustedes se creen que es gracioso el arquitecto, que lo hizo por una cuestión estética, que a él le gusta más porque el juez es petizo, entonces lo quiere ver más alto al juez. Lo quiere ver por arriba. ¿Ustedes se creen que lo hace de casualidad, lo hizo el arquitecto? No, no lo hizo de casualidad. Es porque arquitectónicamente ese arquitecto tiene que representar la superioridad del juez frente a las partes. El juez mira desde arriba, prácticamente, el juez está claramente más cerca de Dios, o más cerca del señor feudal. En realidad es una derivación de ese señor feudal, porque cuando el señor feudal en el medioevo salía a hacer cosas más importantes que resolver conflictos interpersonales entre sus súbditos, se dedicaba a guerrear y a ganar territorio y a incrementar la riqueza. A eso se dedicaba el señor feudal o el príncipe. Y por lo tanto, delegaba en algún asesor o alguien que lo asesorara, delegaba la resolución de los conflictos interpersonales. Así nacieron los jueces. Bueno, pero queremos entender que ese juez legítimo, democrático, hoy en día no es su verdad o la resolución del conflicto no está determinado por el poder que él tiene o por la nominación o el nombramiento por parte del gobernador o del órgano estatal que corresponda. En realidad, empezamos a entender que ese modelo está en crisis. Ahora, está en crisis, pero no se ha dado cuenta las facultades de derecho, no se han dado cuenta los profesores de derecho, no se han dado cuenta los jueces y gran parte de los abogados, que ese modelo, que fue extremadamente exitoso, nacido en la Revolución Francesa, se encuentra en crisis.
¿Y por qué se encuentra en crisis? Se encuentra en crisis porque precisamente el ámbito de la argumentación no está presente. La argumentación jurídica se presenta entre iguales, y la idea es que el juez es un tercero imparcial, pero no es un tercero imparcial superior a las partes. Es un tercero imparcial con una función muy clara. En la visión tradicional, en el proceso tradicional, es aquel que resuelve el litigio. Ante él le son llevados los conflictos y él resuelve el litigio. En la visión moderna, en la visión más actual del siglo XXI, los jueces no deberían dedicarse a resolver litigios, sino que deberían dedicarse y preocuparse por resolver conflictos. El conflicto es lo que debemos resolver. Y ese no es un problema exclusivo del juez. El abogado debería preocuparse también de resolver conflictos. El abogado, antes de ser un acompañante de querulantes, es decir, de alguien que disfruta con litigar, debe ser un solucionador de conflictos. Y ese esquema tiene que ver con el diálogo, con la comunicación, con las formas de resolver el conflicto de un modo adecuado y no exclusivamente en el litigio. Es decir, en la judicialización de todo el conflicto. El esquema tradicional es que el conflicto se dirime a través de mecanismos judiciales. Todo llega a tribunales. Moria Kazán se ofende con Susana Jiménez, carta documento, tribunales. Las hojas del vecino, del árbol del vecino caen sobre mi piscina reiteradamente y el vecino no me da bolilla con el tema de las hojas que me caen en mi piscina, tribunales. He construido mi casa invadiendo 11 centímetros la medianera, tribunales. Hay un problema en la vereda y no sé si la vereda la tengo que arreglar yo, o la tiene que arreglar el vecino, o la tiene que arreglar, tribunales. ¿Y quiénes somos los que llevamos todo a tribunales? Los abogados. Porque son a los que el ciudadano, que no conoce el modo de resolver el conflicto, aunque culturalmente está impregnado de que todo termina resolviéndose en tribunales, golpea nuestra puerta en nuestro estudio y la única alternativa que le damos a ese ciudadano es llevarlo a tribunales. ¿Y por qué le damos la única alternativa de llevarlo a tribunales? Porque es lo único que aprendimos en nuestras facultades de Derecho. A lo único que aprendimos. ¿Y quieren que les diga algo? Lo aprendimos mal encima. Porque nos enseñan a ser supuestamente gladiadores. Yo siempre pongo la imagen del gladiador, ¿no? Había escuelas en la Roma antigua, había escuelas de gladiadores, por supuesto eran esclavos, estaban al lado del circo, del romano, de la arena, y durante mucho tiempo, muchos meses, años inclusive, les enseñaban a guerrear en la arena, es decir, con la espada a combatir. Y entonces combatían, espada, tobillo, al tobillo, tobillo, torso, torso, cabeza, cabeza. Tobillo, tobillo, torso, torso, cabeza, cabeza. Claro, te meten tobillo, tobillo, torso, torso, cabeza, cabeza durante 5 años en una facultad de Derecho, diciéndote que vos tu tarea es subsumir el hecho en el derecho, y vos salís de esa escuela queriendo hacer ¿qué? ¿Te van a poner de cuidador de un jardín de infantes? No, claramente no. Vos sos un litigante, un abogado guerrero. Cuanto más peleador el abogado, mejor. En el litigio, yo quiero un abogado que me pelee en el litigio. Y costas al vencido, ¿no? Entrás al proceso, uno gana y otro pierde. Esa es la lógica de los valientes. Bueno, así estamos. Así estamos. Así estamos con los tribunales atiborrados de procesos,
los expedientes tapando los techos de los juzgados. Así estamos con que no nos alcanzan los jueces y queremos cada vez más juzgados, con que los procesos demoran en vez de un año 5 o 10, y los mismos abogados que sobredimensionan el sistema judicial se rasgan las vestiduras de la demora del Poder Judicial. Es esquizofrénico el sistema. Ahora, ¿por qué hacemos eso? Porque tenemos una crisis formativa del abogado en donde no le enseñamos a argumentar, a resolver el litigio desde otro lugar, a que ustedes aprendan en los primeros años de derecho que hay dos lógicas para resolver conflictos. Primero, que no hay medios alternativos de resolución de conflictos. Es una cosa despreciable eso. Hay medios adecuados de resolución de conflictos. Adecuados. Algunos, la negociación, otros, la conciliación, otros, la mediación. ¿Y quién está para hacer eso? El abogado. El abogado está para resolver el conflicto. El abogado es un pacificador del conflicto interpersonal, o lo que en determinada cultura anglosajona se llama el peacemaker, el hacedor de paz. No es un gladiador que acompaña a cualquiera a tribunales. El abogado es el primero que le dice que no a su cliente, no el último que le dice que no. Garantizar los derechos de un cliente significa garantizarlos en función a la Constitución Nacional, a las convenciones internacionales de derechos humanos, y eso implica que si el interés de mi cliente no es compatible con el derecho, el primero que le tiene que decir que no es el juez en sentencia, sino el abogado que lo va a asesorar. Y le tiene que decir a ustedes algo terrible para el cliente. Usted no tiene caso, no tiene un caso. Por lo tanto, deberíamos enseñarle teoría del caso, ¿no? Teoría del caso en la facultad, como hemos visto tanto. Ustedes han tenido una materia de teoría del caso, seguramente, como han tenido una materia de teoría de la comunicación, ¿no? De cómo hacer para que el derecho se comunique con la sociedad, de cara a la sociedad. Tuvimos seguramente teoría de la comunicación 1, teoría de la comunicación 2, ¿no? Y también tuvimos supuestamente en la facultad lógica, claramente, lógica 1, lógica 2, lógica formal para la subsunción del hecho en el derecho, para generar el silogismo judicial, lógica formal, eso es lógica formal. Y también han tenido seguramente lógica debilitada y lógica dialéctica, que es la que me permite controlar la corrección de los argumentos. También es cierto que me recuerdan ustedes en la facultad teniendo argumentación jurídica, esa hermosa materia que tuvieron, argumentación jurídica. ¿No? No. Porque el derecho es un conjunto de normas jurídicas y lo último que vieron en la concepción del derecho fue a Kelsen. Claro, Kelsen murió en el 73. La teoría pura les digo que la hizo en el 34. En realidad la empezó en el 25. La hizo en el 34 y como no estaba muy conforme, en 1960 hizo una segunda teoría pura del derecho o una revisión de la teoría pura del derecho, y después de Kelsen pasó mucha agua. Pero nosotros nos quedamos anclados en que el derecho es la pirámide jurídica, la norma jurídica fundamental, no quiero decir más porque me pongo a llorar. Y entonces el derecho queda exiguo frente a la complejidad del conflicto. Y la tarea que nosotros tenemos que cumplir en el afuera del litigio es una tarea eminentemente argumentativa. Argumentativa. Necesito desarrollar mis capacidades comunicacionales como abogado, por lo tanto tengo que tener una formación interdisciplinaria y no exclusivamente formado por otros abogados que están anclados en el modelo decimonónico, ni siquiera del siglo XX, anclados en el modelo decimonónico del siglo XIX, propio de las postrimerías de la Revolución Francesa más que de la actualidad del conflicto, de la complejidad que tiene hoy el día en conflicto. Y entonces queremos aplicar un modelo
de derecho anquilosado, anclado exclusivamente en la norma jurídica, una función del abogado que se limita exclusivamente a ser un acompañante del litigio, y claramente el conflicto nos desborda. Hay una cantidad de conflicto, y un proceso, valga mi formación como profesor de Derecho Procesal, un proceso en el que efectivamente no hemos tenido variación, en más o en menos, no hemos tenido variación desde el medioevo. No hemos tenido variación desde el medioevo en el proceso. Ese proceso, ¿me escuchan? ¿Bien? ¿Sí? Ese proceso cuasi medieval, escriturario, papelizado, nos horrorizamos del proceso electrónico, es el que pretende ¿Me escuchan, colegas? Me parece que se desconectó el profe. Sí, sí te escucho, el profe se desapareció. Doctor. Sí, se cortó la transmisión. Me parece que alguien compartió pantalla y ahí fue donde se desconfiguró un poco la... Denme 2 segunditos, por favor. Hacia hoy. Profe, ¿está ahí? No se le escucha. Sí, ¿me escuchan ahora? Se perdió un ratito, no lo he escuchado. ¿Ahora me escuchan? Sí, bien. Bueno, no se van a librar tan fácil de mí, ¿sí? Entré por el celular, cualquier cosa me dicen si hay algún acople o algo. Pero digo, ese modelo de derecho o ese modelo de englobar todo por el litigio está cerrado. Necesitamos argumentar, dar buenas razones para sostener determinado tipo de tesis sobre los conflictos. Y principalmente necesitamos argumentar hacia nuestros clientes, dar buenas razones a nuestros clientes, para muchas veces tener que decirle al cliente que no, más que sí. Nuestra obligación ética, como abogados, desde la teoría de la argumentación jurídica, es resolver el conflicto. El derecho, más que la subsunción del hecho en el derecho, más que un conjunto de normas jurídicas, el derecho es una tecnopraxis que me permite solucionar conflictos. Soy un técnico como abogado o como juez, no importa el lugar que me encuentre, estamos en un mismo nivel, para solucionar conflictos. Esa es la utilidad del derecho y esa es la utilidad de los abogados y de los jueces. Y solucionar el conflicto no significa llevarlo pura y exclusivamente al litigio judicial. Sino por el contrario, sino por el contrario, la idea de que el conflicto se soluciona por medios adecuados de resolución del conflicto. Medios adecuados de resolución del conflicto. A veces, mediación. A veces... Por lo menos Dos segunditos. Chicos, por favor, apaguen su micrófono, porque si no, no lo podemos escuchar al profe. Gracias. Ahí está. Es un horario complicado para la familia. Bueno, entonces, tenemos una situación donde efectivamente el abogado tiene que acompañar al cliente. El cliente solo puede reclamar en la medida que tenga un interés. Claramente, el interés es la medida de la acción, digamos, la acción tiene una relación directa con el interés,
pero es un interés jurídicamente protegido, es decir, un interés que está dentro de los derechos que la Constitución le garantizan a ese sujeto. Yo, por el interés mismo, no me garantiza la posibilidad de tener un caso, claramente. Ahí me parece que volvió, espere, a ver, ahí está. Déjenme de nuevo volver a la luz, déjenme volver a la computadora que ahora me permite, ¿ok? Sí, profe, lo esperamos acá. 8, 5, 6, 5, 6, 1, 5, 1, 1, 6, 5. Todos los colegas que tengan alguna duda, que si quieren la pueden pasar por el chat y yo al finalizar le pregunto al profe. Excelente, cuando vos lo administres lo hacemos. Así puedo compartir por la computadora, Luz, puedo compartir, ahí está entrando, me parece que entro, a ver si ya lo logré. Ahora me escuchan de nuevo, nuevamente, ¿sí? Perfecto. Entonces, tenemos la posibilidad de garantizar los derechos, a veces con la lógica del win-win, de los medios autocompositivos, los medios autocompositivos de resolución del conflicto, y a veces con medios heterocompositivos de resolución del conflicto a través de un juez o un tercero imparcial. Fundamental en esta idea es que, ¿por qué es necesario esto? Es necesario esto porque los conflictos que existían en el siglo XIX, allá con posterioridad, allá en la época de la exégesis y con posterioridad a la Revolución Francesa, no son los conflictos que tenemos hoy en día. Hoy en día tenemos conflictos extremadamente complejos, donde se involucran una cantidad de derechos, e inclusive esos derechos, hoy en día, están acompañados de principios y de valores que integran el orden jurídico. Ya el orden jurídico no es el conjunto de normas jurídicas pura y exclusivamente, sino una serie de principios, muchas veces normativizado a través de normas internacionales de derechos humanos, es cierto, pero que no tienen una aplicación concreta. Por ejemplo, les puedo decir, el principio pro homine, que viene del contenido convencional, es un principio que debemos insertar en el derecho. El principio de igualdad, en el sentido de ser igualadores, por ejemplo, la perspectiva de género, los derechos, el interés superior del niño, ¿cuántas veces habrán utilizado esa idea? Bueno, ¿les dice el interés superior del niño una norma exacta cómo aplicarla? No, voy a tener que tener un margen de, al menos de discrecionalidad, para poder aplicar esos criterios. Otra de las cuestiones que ha cambiado sustancialmente, el universo de sujetos con derechos. Por suerte, ha habido una explosión de sujetos con derechos. Para nombrarles algunos, por ejemplo, los niños, que son sujetos con derechos, inclusive con derechos a ser oídos, por ejemplo, con derechos a escuchar qué tienen que decir en una resolución de un conflicto parental. Las mujeres, el género, es un elemento fundamental que hoy día la perspectiva de género debe estar presente en el modo en que tenemos para proponer la solución del conflicto. Y una imposición y una obligación de los jueces de resolver los conflictos con una clara perspectiva de género, igualadora de una desigualdad estructural de una sociedad patriarcal que arrastramos. ¿Sabemos juzgar con perspectiva de género? ¿Sabemos hacer peticiones en derecho con perspectiva de género? ¿Nos han enseñado la transversalidad de los derechos humanos en el ejercicio profesional? Tenemos grandes deficiencias. Eso sí, esas facultades que nos forman
no se ponen para nada coloradas, que al día siguiente de que nos terminan formando con títulos habilitantes, como es una garantía en la República Argentina, debamos salir a defender derechos que, bajo los cánones y los esquemas tradicionales del derecho positivista y formalista, les diría yo, y esa visión mecanicista de la función judicial, claramente no son abastecidos. Los quiero enfrentar a una realidad que entiendo que en Jujuy no ha sido ajena. Cuando los ciudadanos, los justiciables, no solamente los ciudadanos, no tienen una forma adecuada para resolver sus conflictos a través de las instituciones, esos sujetos solucionan los conflictos de otro modo. La civilización humana se ha pasado resolviendo los conflictos y lo ha hecho maravillosamente bien, pero de un modo extremadamente injusto. Y el otro modo de resolver conflictos, cuando la ciudadanía huye de la institucionalidad para resolver el conflicto porque la institucionalidad le es deficiente para resolver su conflicto, efectivamente es un modo de solucionar donde el que tiene más poder somete al que tiene menos poder. O donde el más fuerte gana sobre el más débil. O donde el más débil muere en manos del más fuerte. Esa huida de la sociedad hacia otros mecanismos de resolución de conflicto, esa huida desde lo institucional hacia los mecanismos no institucionales de resolución de conflicto, es una responsabilidad de los abogados. Ustedes me dirán, de los jueces también, de los políticos también, que no nos dan instrumentos, probablemente, pero principalmente de la práctica profesional que nosotros realizamos, huyendo de la primer manda que deberíamos jurar, que es ser solucionadores de conflictos. Ustedes seguramente recordarán que cuando juran como abogados dicen, bueno, acompañar a mi cliente en los derechos, ¿no? Garantizarle el derecho a la justicia, a la tutela judicial efectiva, al acceso a la justicia. Eso está bien, perfecto. Es el último escalón. Es la última instancia. Hablando de pandemia, es como decir que la función del médico es acompañar al paciente en la terapia intensiva. Bueno, sí, claro, sí, efectivamente. En la terapia intensiva hay que acompañarlo, pero el juramento del médico está en la medicina preventiva, no está en acompañarlo en la terapia intensiva. Ningún loco puede pensar que el médico, la única responsabilidad del médico sea acompañarlo en la terapia intensiva. Les quiero decir, el litigio judicial es la terapia intensiva del sistema judicial, de la resolución de conflictos. El sistema judicial es la terapia intensiva de la resolución del conflicto. Es la última chance donde tengo que ceder la posibilidad de resolución autocompositiva y ceder ante un tercero imparcial que me va a determinar cómo se soluciona, con independencia de lo que yo opine. Ese es el problema. Es que cuando vos le cedés a ese tercero imparcial, y como el otro día dije una frase y tuvieron que salir a interpretarla porque los que me asistían eran muy jóvenes, y te puede salir pato o gallareta. Eso es para los cazadores que van a cazar patos y a veces confundidos cazan una gallareta, que es un ave que no se come, es muy dura y es fea. Bueno, y te puede salir pato, pero también te puede salir gallareta. Y costas al vencido. ¿Sí? Costas al vencido. El ámbito penal no tiene esa ductilidad o esa apertura de poder prescindir del Estado para resolver el conflicto. Eso es cierto. La vindicta pública está en manos del Estado. Debo recurrir a las instancias jurisdiccionales porque esto me garantiza imparcialidad, sujeción a la ley, tipicidad. Perfecto. El ámbito penal puede mantenerse al margen. Pero el litigio civil, el litigio comercial, el litigio laboral, son todos litigios que pueden evitarse claramente en una instancia adecuada donde la lógica es el win-win, es decir, en que cediendo también se gana. Ahora, esa lógica tiene que ser comprendida por el abogado.
tiene que ser entendida por el abogado, tiene que ser entendida de que él gana también hacer un buen acuerdo a su cliente. Y también gana haciéndole entender que un buen acuerdo a un cliente es quizás decirle que 10.000 es más que 1.000.000. Claro, cuando ustedes le dicen esto a un ingeniero, a un matemático, vieron que los ingenieros son gente que hasta tiene rasgos humanos. Algunos rasgos humanos tienen los ingenieros. Pero para ellos todo es blanco-negro, jamás 10.000 puede ser más que 1.000.000. Y nosotros los abogados, que nuestra palabra favorita es depende, le decimos en una mesa y así nos tiran con panes, nos tiran con el vino, nos bañan con la copa de vino. Qué barbaridad, lo de ustedes todo es opinable. Sí, es todo opinable. Cuando nosotros le decimos 10.000 puede ser más que 1.000.000, depende. ¿De qué depende? Y depende de cuánto va a tardar el resultado del juicio, depende de la tasa de interés que le apliquemos al juicio. Quizás cuando vos cobres 1.000.000 de monto nominal, dentro de 10 años, además de que podés estar muerto tranquilamente y que quien lo cobre sea tu nieto y no vos, quizás cobra un monto nominal y mirá qué cosa en esta Argentina bananera que tenemos. Quizás si hubieses cobrado los 10.000 en un comienzo, estarías mejor. Y hubieses disfrutado tu vida sin un litigio sobre tu cabeza. ¿Quién le enseñó eso en la facultad a uno de ustedes? ¿Saben quién? Nadie. Porque esa no es la función del abogado. El abogado es camorrero. El abogado es camorrero, tiene que ser, inclusive tiene que ser altisonante, gritón, les diría. Es agresivo el abogado. Lo peor que puede ser un abogado. Les digo, abogado agresivo, abogado que agrede en sus escritos, rompe la primer premisa básica de la comunicación y la argumentación. Nadie convence a otro gritándole. Nadie convence a otro acorralándolo en su pensamiento, diciéndole que si no lo acompaña en su modo de pensar, él es un necio, o un burro, o un ignorante. Nadie gana un juicio agrediendo a otro. Se ganan juicios cuando en la argumentación que desplegamos es razonable. Tenemos que asumir en nuestro ejercicio profesional el arte de la razonabilidad. Y la razonabilidad es dar buenas razones respecto a mi tesis para solucionar el conflicto. Buenas razones. Las únicas. Si son las únicas, no son buenas razones. Las únicas razones son las de los necios, las de los soberbios. Uno tiene que admitir, inclusive, un buen abogado admite inclusive que la tesis propuesta por el contrario es factible, que puede ser una de las posibles. Claramente yo voy a sostener en mi argumento, o en mis argumentos, mi red de argumentos, voy a sostener que mi tesis es mejor que la otra. Ahora, para decir que una tesis, la solución que propongo, es mejor que la otra, ¿saben de qué tengo que hablar? De las dos. Porque si no, no puedo hablar de que una es mejor que la otra. ¿Cómo nos enseñan a razonar en las facultades a que nuestra tesis es la única? Y no hablamos de la otra, es como llamar a los muertos, hablar de la tesis del contrario. No, para eso está el contrario, que hable el contrario de la tesis. Grave error. Vos tenés que hablar de la tesis del contrario y de la tuya, y de proponer que la tuya es mejor que la del contrario. Que hipotéticamente pueda elaborar el contrario es mucho peor que la tuya. Y para eso es asumir que hay posibilidades, que el juez tiene la loca posibilidad de fallar como uno le propone, pero también de fallar como le propone el contrario. Solo estamos hablando de mejores razones, buenas razones, las fuertes, que le permiten al otro sostener la tesis que yo propongo. Nuestra propuesta frente al litigio y frente al conflicto es de proponer
que lo acompañen a uno en el modo de pensar. Proponerle a otro que lo acompañe. Yo lo tengo que llamar al juez y le tengo que proponer que comparta mi idea. Y nadie le propone a otro que comparta la idea de uno amenazándolo, diciéndole que si no falla como él lo va a denunciar en el Consejo de la Magistratura, que si no dice esto, viola es un violador serial de la Constitución y de las convenciones internacionales de derechos humanos, que si no piensa como él, esto no es así. Y esto está dado desde los conectores que utilizamos en la redacción de nuestros escritos. Claramente, recuerdan ustedes cuando tuvieron teoría de la comunicación y lenguaje en la facultad y les enseñaron a utilizar los conectores, ¿no? Es decir, hubo un profesor en la facultad que le enseñó a utilizar la trascendencia de los conectores. Por ejemplo, si yo mis escritos los escribo así, ninguna duda cabe que no otra conclusión se extrae de, no hay dudas que, no otra interpretación puede extraerse de, la única interpretación posible, no, esto yo sé que no lo han leído jamás, esto en un escrito judicial o en una sentencia, la única interpretación posible, la única conclusión posible, les digo algo, con mis brazos abiertos, vivimos un mundo en el derecho de inexistencia absoluta de únicas conclusiones. Déjenle las únicas conclusiones a los matemáticos y a los físicos, que bastante problema tienen con ellas. Asumen la problematización del derecho, y no me quiero poner filosófico, problematización del derecho. Lo problemático del derecho implica que frente a una pregunta, tengo siempre más de una respuesta factible. Pero no de estas respuestas factibles de los matemáticos, que hacen las cosas tan fáciles, y que te dicen, 2 más 2 es 4. ¿Podés responder que es 3? Sí. Podés responder que es 3. Ahora, 3 es errado y 4 es correcto. Ah, bueno, claro. Nosotros no tenemos ese mundo. ¿Sabes qué? En derecho, 2 más 2 es 4. También depende, puede ser 3. Y también depende, puede ser 5. Así como le dije yo que a veces 10.000 es más que 1.000.000. Depende. Yo sé que todo esto es reiterado de los 30 o 40 profesores que han tenido de derecho y que les han dicho esto y les machacado esto. No viene mal machacarlo de nuevo. Pero vivimos un mundo de lo opinable. El derecho es un mundo de lo opinable. De ahí la trascendencia tan importante de la argumentación jurídica. Argumentamos y justificamos nuestras tesis porque es opinable, porque puede ser una cosa u otra, y entonces yo necesito que otro me acompañe en que la propuesta, si yo tengo 3 propuestas, y yo propongo la propuesta 2, yo necesito que el otro me acompañe. ¿Cómo hago para que me acompañe? Le doy argumentos, buenas razones. Ahora, ¿vos le das argumentos o buenas razones a alguien que tiene poder sobre vos? No. Y alguien que tiene poder sobre vos, que su palabra es la que termina determinando la situación, y él decide como él quiere, más allá de tu propuesta. Él decide iure novit curia, como él cree. Él dispone sin ningún tipo de fundamentos sobre la prueba. Él no tiene que justificar por qué toma un testigo y no toma otro. ¿Por qué hizo hincapié en determinada prueba y no en otra? Un esquema, un sistema judicial que no se sonroja en enseñar la libre convicción.
se sonroja un poquito menos también, menos aún, con la sana crítica para evaluar prueba. Es decir, que no me dice por qué valoró el 1 y el 2 más que el 3, no me dice ni siquiera en la libre convicción, no me dice ni siquiera por qué, de dónde extrajo lo que extrajo como situación fáctica. Y luego tiene otro sistema que dice iuria novit curia, yo conozco el derecho. Por lo tanto, ustedes están proponiéndole argumentar en un sentido de igualdad, darle buenas razones para que el otro acepte. Eso sucedería si admitieran que el otro acepta ese juego. La argumentación es un juego. Es un juego. Y ahí les propongo algo muy, muy difícil. No del lado de los jueces, que por ahí alguno está escuchando o está asistiendo. No del lado de los jueces, sino una responsabilidad del abogado. Supongamos que aceptamos el juego de la argumentación. ¿Cuál es el juego de la argumentación? Bueno, que me han traído un problema, una situación fáctica que es problemática, que admite diferentes soluciones, y que le puedo dar la razón al actor, al demandado, al tercero interesado, a ninguno de los tres. Bueno. Para eso, para ese problema, hay tesis. ¿Sí? Problema, tesis. ¿Qué tesis? Soluciones. Propongo una solución. El modo que tenga una solución. Si yo tuviese un electrodoméstico y está con algún desperfecto, viene un técnico, el técnico lo mira, lo desarma, me cobra 2.000 pesos antes de hablar algo, pero ve que tiene ese desperfecto y dice, mire, hay 3 alternativas. O cambiamos la placa madre, o le pongo un chirimbolito que tape con una trabita, o le preparo un palito y entonces cada vez que usted tiene que entrar con el palito lo pone hasta el fondo, lo deja apretado y a los 2 minutos lo suelta y queda trabado, pónganle. Y él me da una serie de razones por las cuales él cree que es mejor cambiar la placa. Y me dice, mire, lo del palito es un problema, usted se tiene que quedar allí, hacerle un injerto con una pieza puede romperse en cualquier momento, y me da algunas razones. Bueno, el juez es un técnico de heladeras o de lavarropas, es lo mismo. Me va a proponer, ¿y yo qué le propongo? Bueno, yo también. Yo propongo cómo solucionar el problema de una manera determinada, de la mejor determinada. Ahora, cuando vos sostenés tu tesis con argumentos, admitís que el otro también pueda darte argumentos. Y hay un pacto, ahora por una cuestión de género no decimos de caballeros, pero hay un pacto de seres humanos, de iguales, hay un pacto de iguales, con independencia del género, en el cual él acepta que yo le propongo una tesis. Yo te acepto que vos me propongas una tesis. Perfecto. Y que me des tus buenos argumentos. Prepara los buenos, me dice. Prepara los muy buenos. Yo acepto que vos me des las mejores razones para sostener tu tesis. Ahora, ¿te gusta el durazno? Sí, bancate la pelusa. ¿Y por qué me dice eso? Dice, mira, así como yo acepto tu tesis, o puedo hipotéticamente aceptar tu tesis, y también tengo que aceptar que vos me des muy buenas razones para sostener tu tesis, vos vas a tener que aceptar que yo te propongo una tesis y dar buenas razones. Y tenemos que hacer un pacto de iguales, de caballeras y caballeros. Bien, perfecto. ¿Y cuál sería ese pacto? En que si mis buenas razones son mejores que las tuyas, vos tenés que aceptar mi tesis. Y que si tus buenas razones son mejores que las mías, yo tengo que aceptar tu tesis. En ese momento toman un cuchillo o algo filoso, cortan parte de la yema de los dedos y se estrechan los dedos y hacen un pacto de sangre entre los dos y no lo van a romper. Perfecto. Firmaron ese pacto. Así es la argumentación jurídica. Iguales que se dan buenas razones unos a otros para sostener la mejor tesis. ¿Y cuál es la mejor tesis?
la que es mejor argumentada, la mejor fundamentada. Esa es la mejor tesis. ¿Cuál es el modelo clásico? No, es la que sale del código. Es la que sale del código la mejor tesis. ¿Y la mejor que sale del código de qué? Vos me tenés que dar buenas razones de por qué esa es la mejor que otra. ¿Por qué es mejor una que la otra? Eso me tenés que decir. Bien. Más en casos difíciles. Más en casos drásticos. Tengo que incrementar la capacidad argumentativa. ¿Qué hace el abogado? Una sentencia, hace el juez, ustedes se encuentran en tribunales con ese juez, en el buffet de tribunales, no sé si tienen un buffet, un barcito ahí en tribunales, donde el juez también sale a tomar su café. ¿Es así, Luz? ¿Hay algún café o un buffet o algo donde se pueda Sí, cruzar hipotéticamente al... sí, ahí cerca de tribunales hay un café que Pueden se llama cruzar cerca de Bar, tribunales, puede hay ser otro hasta que también. el juez sea un ser humano que tome Hay una café. señora que vende bollito también fuera de tribunales, donde Fuera de también la... Me lo cruzo, ahí está, vamos con los bollitos. El juez está comprando un ahí bollito y compro yo yo. al lado soy el abogado litigante que está justo con la sentencia y me lo encuentro y digo, buenas, ¿cómo le va a su señoría? ¿Bien? Lindo día, ¿eh? Lindo. Leí la sentencia, me notificaron la sentencia suya. ¿Ah, sí? Sí, excelente la sentencia suya, muy buena, excelente, me convenció. Ah, ¿en serio? Sí, sí, excelente, los argumentos. Usted me dijo que mi cliente no tenía derecho porque la norma, claramente, que nosotros habíamos citado, no es la correspondiente, que la jurisprudencia de la Cámara también le da la razón a usted, que la jurisprudencia ¿qué tienen? ¿Corte o Supremo Tribunal? En Jujuy. Tenemos Luz. Superior Tribunal. Superior Superior Tribunal. Tribunal de Justicia. Bien, Superior Tribunal, que las sentencias del Superior Tribunal conteste en la misma línea y que, para que tengan y para que guarden, la Corte Suprema de Justicia de la Nación también piensa lo mismo. No de ahora, desde 1894 para adelante piensa igual. Es decir, no ha habido variación jurisprudencial. Adivinen qué dicen los doctrinarios. Toda la biblioteca, pacíficamente, desde 1922, dice lo que dice el juez. Por lo tanto, me convenció su señoría, me convenció que realmente mi cliente no tenía razón. El lunes presentó el recurso. ¿Y el juez qué le dice? No, pará, ¿vos te acordás el pacto de sangre que teníamos nosotros? Que vos me ibas a dar argumentos a mí, me ibas a proponer una tesis, y que si mis razones, y buenas razones, eran más convincentes que las tuyas, cosa que me acabás de decir, ¿qué teníamos que hacer? Que vos aceptaras mi tesis. Ahora vos me decís que aceptás mi tesis, que estás convencido y que vas a recurrir el lunes. No, los americanos dicen cheat, trampa. Dice, no, es trampa eso. Eso no es jugar a la argumentación. Y ahí el abogado se despacha con esa vehemencia que le agarra de defensa de los intereses de la parte, ¿no? Dice, no, yo porque tengo que defender los intereses de mi cliente, porque he hecho un juramento por defenderlo y apelar. Tráeme la norma que me diga que vos estás obligado a apelar. Tráeme la norma. Salvo que seas abogado del Estado, que no podés negociar nada, ni indemnizaciones, ni nada, y que pobre abogado, vieron algún abogado fiscal, pobrecito, tiene que seguir apelando y apelando, aunque esté todo el mundo en contra. Bueno, salvo ese, una excepción, el resto, no hay obligación de que vos apeles. Hay obligación de defender a tu cliente fehacientemente, en la medida que haya un atisbo mínimo, ultra mínimo, de posibilidad de variación en eso que vos estás convencido. Entonces, ahí vos no estás convencido. Ahí casi te convenció. Entonces, cuando compres el bollito, acordate de decirle al juez, casi me convenció, ¿eh? Porque si no sos contradictorio. Si vos le dijiste, me convenció, vos tendrías que actuar en consecuencia y no recurrir. Eso es como, si yo les dijera, es como un pecado mortal. Cuando uno dice esto, a los abogados dice, ¿cómo no le voy a recurrir y no le voy a defender a mi cliente? Mira, cuando tu cliente no tiene derecho,
y vos te convenciste que no tiene derecho. Por ejemplo, cuando quería poner una chacra de criadero de esclavos y quería que la habilitara la municipalidad y te contrató a vos para que la municipalidad habilite un criadero de esclavos, ¿qué le dijiste vos cuando te vino a contratar? Mirá, que por suerte, desde la asamblea del año 13 en adelante, los esclavos no existen en la República Argentina, y los pocos que hoy quedan, como decía la Asamblea del año 13, empezarán a gozar y a haber libertad de vientres. Entonces vos decís, mira, desde la Asamblea del año 13 no estamos más discutiendo, yo no te puedo asesorar o acompañar en esta locura tuya de querer generar esclavos o vender esclavos, pues está prohibido. Ahora, del mismo modo que hacemos eso en el absurdo, por supuesto, del esclavo, también lo tenemos que hacer en situaciones mucho más moderadas, donde el cliente no tiene razón. Y entonces la capacidad argumentativa del abogado, en vez de gastarla en un recurso ante el Tribunal Superior, llenando los tribunales cuando no deberían llenarlos, cuando ustedes ya saben la respuesta negativa, en vez de hacer esa actividad argumentativa, tendrían que hacer otra actividad argumentativa. ¿Y cuál sería la actividad argumentativa que tendrían que hacer? Hablar con el cliente y decirle, ¿sabés qué, macho o macha? No tenés caso. No tenés caso. Hasta acá llegué en el acompañamiento. Intentamos, tiramos una ficha, pero hasta acá llegué. Mirá, todos los que vienen para adelante, es un sinsentido que vos continúes con este litigio. El abogado dice, ¿sabe qué pasa, doctor? Que si yo hago eso, va a venir otro colega, y el colega le va a decir que sí y lo va a llevar al tribunal. ¿Saben qué les contesto yo? Que así como mucho tiempo creí en Papá Noel, creo que algún día va a llegar el momento en donde ese segundo abogado va a haber escuchado las mismas clases que escuchamos nosotros, va a haber ido a la misma facultad comprometida con los derechos humanos y la resolución de los conflictos, va a haber entendido que él es un solucionador de conflictos, y ese segundo abogado le va a decir lo mismo que el primero. Y también creo que va a venir un tercero, cuando vaya a buscar al tercero, y le va a decir lo mismo. Y entonces el justiciable se va a cansar de buscar un cuarto y un quinto porque sabe efectivamente que le va a decir lo mismo. Como sucede en Noruega, como sucede en Suecia, como sucede en Dinamarca, como sucede en Finlandia, por ejemplo. Porque no es que yo vivo en una heladera, no vivo en un freezer, que creo en el idealismo y en la utopía. Hay sistemas que funcionan así. Hay sistemas donde los abogados tienen la obligación de decir verdad, de no ocultar prueba. Hay sistemas donde el abogado que oculta una prueba va preso. Por ejemplo. Que si sabe efectivamente que su cliente efectivamente pagó algo y hay comprobantes documentales de que pagó eso, él no puede llevar ese caso al tribunal sin correr riesgo de terminar preso. Hay sistemas donde el justiciable tiene obligación de decir verdad, inclusive obligación de decir, por ejemplo, en un alquiler, en un contrato de alquiler, decir, bueno, no me pagó mi inquilino. Ah, no te pagó tu inquilino. Sí, no me pagó 7 meses, no me pagó. Ah, perfecto. Viene el inquilino y el inquilino dice, tengo los recibos. Tengo 4 recibos. De los 7 tengo 4, te dice el inquilino. 4. ¿Cuál es la actitud de pseudo garantías constitucionales del país bananero? Que el justiciable puede negar su firma y no tiene ningún tipo de consecuencia. Ah, niego, no es mi firma esa. Y después viene una pericia y confirma que era su firma. ¿Qué consecuencia tiene ese negador de firma? 0, ninguna. En otros países, sin hacer mención, ¿cuál es la consecuencia? Está preso. Termina preso. ¿Vos negaste tu firma? Bien. Le dice el juez, ¿usted niega su firma? Sí, la niego. Le advierto, le dice el juez, yo he estado presente en esos otros países, como funcionario, como un practicante,
Le advierto que si con posterioridad en el sistema judicial se comprueba que su firma era esta, usted es pasible de la pena de prisión, de tanta prisión, del artículo tanto de la ley penal. Le doy una nueva chance. ¿Sigue negando que su firma? Y ahí el justiciable sabe a qué se atiene. Ahora, ese sistema toma declaraciones testimoniales en los estudios de los abogados, porque el abogado da fe de la declaración testimonial. ¿Tenemos esos abogados en la República Argentina? No lo sé. La idea es que el conflicto está encaminado en un gran problema porque el sistema judicial y el sistema de ejercicio profesional no están dando respuesta a esta cuestión. La argumentación es un elemento fundamental. Argumentar es dar buenas razones para sostener una tesis. Y estas buenas razones pueden ser la ley, la doctrina, la jurisprudencia, argumentos teleológicos, argumentos consecuencialistas, las consecuencias que puede tener, por ejemplo, resolver en un sentido o resolver en otro. Eso también es un buen argumento. La ley no es el único argumento. Las tareas del abogado, de ustedes, son tareas argumentativas, no descriptivas. Las sentencias judiciales no deben ser descriptivas, sino argumentativas, justificativas. Tenemos que empezar a cambiar la idea de la motivación de la sentencia por la idea de la justificación o fundamentación de la sentencia, que es otra cosa completamente diferente. Yo siempre debo justificar. ¿Por qué? Porque debemos salir de esa idea de la demostración. Nosotros tenemos la idea de demostró. ¿Qué demostró? Nosotros somos científicos, somos físicos que demuestran en un teorema, en un pizarrón, escriben y demuestran su hipótesis. No es esta la función del abogado. La función del abogado es proponer una descripción, eso sí, de una materialidad, de una situación fáctica, exponer el derecho que sostiene mi pretensión y justificar que se solucione así, argumentar que se solucione así. Por lo tanto, propongo que otro adhiera. No hay demostraciones, no hay aceptaciones absolutas en el derecho. Hay la idea de la adhesión de otro. Y ahí engancho, venimos bien 20-50, nos faltan 10 minutos. Y ahí engancho con una idea interesante. Si yo propongo, como dice Perelman, argumentar para que otro adhiera a lo que le propongo, un primer ejemplo. A mí siempre me gusta el cine, soy cinéfilo. Supongamos que invito a un amigo al cine. Bueno, le propongo, es decir, ¿qué tiene que hacer mi amigo? Mover músculos. Tiene que mover músculos, está sentado en un sillón, él tiene que mover sus músculos o tensar sus músculos de las piernas para mover sus piernas y acompañarme a mí al cine. Es decir, que la argumentación es práctica, las grandes diferencias de la argumentación. En el derecho no tenemos una argumentación teórica. No quiero que alguien me argumente para que yo acepte que tal cuadro es más lindo que otro. Eso es una argumentación teórica, no tengo que hacer nada físicamente. En el derecho tenemos una argumentación peor, que es la misma que yo le hago, la misma argumentación que yo le hago a alguien para que me acompañe al cine. Es decir, que yo quiero que el otro haga algo. Cuando yo le argumento al juez, quiero que mueva sus músculos, los de las manos, para que teclee letras en un orden consecutivo que forme palabras, para que en un orden consecutivo esas palabras formen enunciados, para que esos enunciados formen párrafos, para que esos párrafos formen un discurso argumentativo que me dé la razón. Por lo tanto, va a tener que mover un montón los dedos el juez. Mi argumentación es para que el otro haga. Ahora supongamos esto, ¿no? Llego a la habitación donde está mi amigo, me planto frente a mi amigo y le digo, me tenés que acompañar al cine.
Ujú, dice mi amigo. Ajá, sí. Iguales, ¿eh? Son iguales los dos. No hay poder entre uno y otro. Ah, está bien. Sí, ¿y por qué te voy a acompañar al cine? Porque el cine es el séptimo arte. Porque en el cine se actúa. Se actúa, sí. Porque en el cine hay butacas y hay una pantalla. Ah, claro, sí, sí. Está bien. Sí. ¿Y? Dice mi amigo. ¿Y? Bueno, por esas razones me tenés que acompañar a ir al cine. Mi amigo dice, déjame que lo piense. A ver, no. Entonces le pregunto, ¿por qué no? ¿Por qué no me convenciste con lo que me dijiste? No sé si les habrá pasado. No me convenciste. Ahora, mi amigo, yo hago tortas de chocolate. Tortas de chocolate. Brownies hago yo. Voy con una bandeja a mi amigo y le digo, tenés que comer la torta de chocolate que hice. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué tendría que comer la torta de chocolate que hiciste? Porque la hice con chocolate, harina, huevos, manteca y azúcar. Mi amigo dice, ajá, sí, claro, sí, como se hacen las tortas de chocolate. Sí. Bueno, por eso tenés que comer la torta de chocolate. No, no tengo ganas de comer torta de chocolate, así que no la voy a comer. Otra cosa es decirle, mirá, tenés que acompañarme al cine. ¿Por qué? Bueno, porque esta película justo es de las películas que a vos te gustan. Es una película que mezcla acción, romance, muy buena iluminación, buena fotografía. El director es excelente. Los actores se pasan. Es divertida. Tiene momentos de humor también. Se te va a pasar la vida y hay un antes en tu vida y un después de tu vida después de ver esta película. Te va a marcar el resto de tu vida. Te va a mejorar la relación que tenés con tus congéneres. Y algunas otras cosas que le puedo llegar a decir sobre la película, ¿no? La música, la banda sonora es espectacular. A vos te gusta mucho Queen, así, y esta justo, la banda sonora, tiene Queen, entonces es muy bueno porque te trae recuerdos. Bueno, puede ser que lo convenza, y ahí me va a decir, ok, me convenciste. Le digo, es a las 4:10 la película. No voy. Igual no voy. No, pero vos me dijiste que te convencí. ¿Alguien, algún amigo o amiga, ustedes le han dicho, estoy convencida, bueno, entonces venís, no, entonces no voy? ¿Cómo no? Si vos me decís que estás convencido, tenés que ir. Es decir, que la acción tiene que acompañar al convencimiento racional. ¿Se entiende esto? Digo, lo que yo razono tiene que acompañar a la acción posterior. Lo mismo con la torta de chocolate, le diré algunos argumentos. Porque lo estoy invitando al otro a que me acompañe en mi idea. Yo lo subo a mi ilusión. Ahora, ¿a quién se le ocurre invitar al cine a alguien diciendo, mira, si no venís al cine, no te voy a saludar más, porque va a demostrar lo egoísta que vos sos, que vos no le das bolilla a nadie, que en realidad sos un necio, que no entiende que el séptimo arte es lo mejor que te puede pasar en la vida, porque los jueguitos que vos jugás te demuestran lo inferior mentalmente que sos a mí, que yo veo cine. ¿A alguien se le ocurre convencer a alguien de ir al cine de ese modo? Sí. Bueno, lean los escritos judiciales y las cosas que le dicen a los jueces. Lean un recurso de apelación diciendo que el juez por poco es un infradotado porque no coincidió con ustedes. Es un necio, un negado del derecho porque no entendió que la única conclusión posible era la que ustedes le decían. Mire, si ustedes le dirigen ese discurso al superior, el superior, lógicamente, hay unas cuestiones de neurociencia que hay que incorporar al estudio del derecho, que es que esa persona psicológicamente va a pensar, ¿hay una posibilidad de que esta persona que está diciendo eso del inferior lo diga de mí el día de mañana, si yo no le doy la razón? ¿Eso genera empatía hacia la postura que está defendiendo esa persona? Todo lo contrario. ¿A ustedes les genera empatía el bravucón, el que agrede, el que me pone las cosas con negrita para que no se me olviden? Yo tengo abogados que me dicen, no, yo lo pongo con negrita.
en mi escrito, todo con negrita. Con negrita lo pones, sí. Y con mayúscula, mayúscula, negrita, párrafos enteros, subrayado, negrita y mayúscula. Ah, bien, bárbaro, buenísimo. ¿Y otros párrafos? No, otros párrafos no. Pongo 2 párrafos con negrita, 2 sin negrita, 1 con negrita, 1 subrayado, 1 con mayúscula, otro sin mayúscula. Ah, qué bien, bárbaro. Mirá, yo te digo algo. Los discursos argumentativos son discursos de argumentos fuertes. Los débiles no los tenés que poner en tu discurso. Si hay argumentos débiles, no lo pongas en tu discurso, porque las cadenas se rompen por el eslabón más débil. Entonces, cuando vos colocás un discurso débil, un argumento débil, la otra parte te va a atacar por ese discurso débil, por ese argumento débil, ¿se entiende? Entonces, no pongas los débiles, poné solo los fuertes. Y si vos pusiste a priori todos los fuertes, ¿para qué pones negrita en unos y en otros no? ¿Qué quiere decir que uno tiene negrita y el otro no la tiene? Que uno es fuerte y que el otro es débil. Entonces, al poner negrita, lo único que me estás demostrando es que vos pusiste otros argumentos que son débiles. Si el argumento es fuerte en sí mismo, de contenido, entitativamente fuerte, ¿para qué le pones negrita? Si ya es fuerte el argumento. Si es claro el argumento. Bien. ¿Para qué le pones subrayado? No para que lo lea, porque ¿y qué le estás diciendo al otro? Psicológicamente al otro, cuando vos le pones, mira, de todas estas 40 páginas yo te puse 20 párrafos en negrita subrayados porque estos son los importantes. Le estoy diciendo, como yo sé que a vos no te gusta leer y que no me vas a leer todo el escrito, te voy a poner los párrafos que vos necesariamente leer. Es decir, vos sos medio vago, que aunque te paguen para leerme, porque el juez le pagan para leerlo a uno, como sos medio vago, yo te pongo los 3, 4 párrafos en negrita que vos tenés que leer sí o sí. Y además te los pongo en negrita y con mayúscula, porque la mayúscula parece que representa la importancia de la idea. Una cosa esquizofrénica. Como que si yo utilizo mal el lenguaje porque las palabras en mayúscula no existen en el idioma castellano, no hay palabras con todas mayúsculas en el idioma. Los únicos que violan, los violadores seriales del lenguaje castellano son los abogados, que ponen todo en mayúscula y en negrita. Esto es muy importante. Y si es muy importante, no necesitas que se ponga así. En los artículos del código, por ejemplo, le pongo el juez iuria non icuria, se entiende que el juez conoce el código. Entonces, si le pones el artículo del código en tu escrito, ¿para qué le pones la parte que a vos te interesa o que te gusta? Primero, que jamás nadie debería interpretar un artículo solo por partes, sino que la interpretación lógica del artículo es integral, y no solamente integral, sino que hay un argumento que se llama sedes materiae, que interpreta el artículo en conforme al contexto que lo rodea, y otra argumentación que se llama argumentación sistemática, que es la que correcta, que interpreta el artículo de acuerdo al sistema jurídico en el cual está inserto. ¿Para qué lo parcializas el artículo entonces? No, para que lo lea, para que no se lo olvide. Ah, claro. Le está diciendo al juez que como él no sabe el artículo, vos le vas a poner la parte que a vos te gusta. Y encima, ponés la parte que a vos te gusta, lo subrayás, lo pones en negrita, y como sos un egocéntrico, le pones el subrayado me pertenece. Más vale que te pertenece el subrayado, porque en el código no está el subrayado. Es como una burla para el juez. Es decir, mirá, vos tenés que citar el artículo. Es decir, en 1734 sostiene la postura de mi cliente. Y listo. Si querés ponerlo porque querés hacer más número de palabras, bueno, ponelo integral, el artículo. Pero entiendan que el discurso, que su escrito es un discurso argumentativo que tiene que salir a convencer, tiene que ser integral, no tiene que tener ruidos para que el otro lo entienda. Cada vez que yo pongo negrita, mayúscula, subrayados, tienen una compulsión, un TOC, tienen una compulsión psicológica de poner negritas, porque le enseñaron así, poner negritas y mayúsculas. Bueno, pónganlas en el título, descárguense en el título, promueve demanda, ponelo en negrita con mayúscula, subrayado, ponele estrellitas.
no sé, hagan algo. Ahora el texto limpio, simple, limpio, con ideas centrales. Las ideas en un texto, en una idea, en un discurso argumentativo, las ideas principales, miren la genialidad que les voy a decir, van al principio. Las ideas principales van al principio. Y luego, si yo tengo 2 o 3 argumentos que sostienen la idea principal, son 2 o 3, no 38. Porque cuanto más extenso se hace el discurso, genera una mayor duda en el interlocutor. A mayor cantidad de palabras, más dudas sobre la firmeza y fortaleza de la tesis, salvo que sea un tema extremadamente complejo. La fortaleza de los discursos argumentativos no son directamente proporcionales al peso del escrito. No es por peso el discurso argumentativo, es por claro y fuerte. Y si tengo solo argumentos fuertes, son solo argumentos fuertes. Y si los argumentos jurisprudenciales que puedo utilizar no son fuertes, materia de otra charla, no los utilizo. Simple y sencillo. Solo hago el discurso sencillo, tratando de dar buenas razones para sostener tesis, para resolver problemas. Lo hago en la instancia extrajudicial, en los medios autocompositivos, y también lo hago en la instancia judicial. Y el juez lo debe hacer con nosotros, principalmente a través de un artículo que hoy en día en el Código Civil y Comercial resulta de suma importancia. Es el gran argumento, el gran artículo revolucionario del sistema normativo civil y comercial, que es el artículo 2 y el artículo 3. Son el artículo 2 y el artículo 3. La necesidad de integrar las normas jurídicas con los principios y los valores, y la necesidad de que el juez dicte sentencias razonablemente fundadas. ¿Y qué quiere decir que sean razonablemente fundadas? Que tienen que tener argumentos, no descripciones. Cuando practiquen derecho, acuérdense de invitar a su amigo al cine o de pedirles que compartan la torta de chocolate que ustedes hicieron y no lo obliguen ni lo coloquen en una encerrona de conclusiones únicas que no existen en el derecho. Me parece que lo que tenía para decir, lo dije, son Doctor, 05, un horario Doctor, de esquina, pero le- abierto el micrófono a las doctor, preguntas. le agradecemos, no sé si se escucha. Sí, Doctor, se ¿cómo le escucha va? un Pasa que estoy sin los auriculares porque como me llega con eco, me cuesta ir coordinar las palabras, con lo cual le digo que No hay es problema, un placer Agustín. agradecerle, la verdad que su exposición fue magistral, nos dejó a varios pensando, estamos acá repensando cómo escribimos y nos posicionamos como actores jurídicos en los procesos. Quería dejar un pequeño espacio de unos minutos por si algunos tenían algunas Por favor, consultas, es lo más porque rico de ya la tenemos charla. que cerrar la institución. Bien. Acá pregunta el doctor Cristian Molina, diciendo ¿qué opinión tiene de la posibilidad que se presenta en el proceso penal de soluciones alternativas al conflicto que los nuevos códigos dan, que otorgan como posibilidad, por ejemplo, la mediación penal o los criterios de oportunidad en cabeza del Ministerio Público? Bien. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo a modernizar el mecanismo también prácticamente medieval del sistema penal. Yo creo que hay una serie de entuertos o de ilícitos que claramente tienen una directa injerencia en cuestiones personales de la víctima y el victimario, y que esos que no tienen una mayor trascendencia en el orden público en general, deberían ser resueltos en el ámbito autocompositivo. Yo estoy completamente convencido. Hay ejemplos en el mundo muy interesantes en materia penal. Por ejemplo, Inglaterra tiene sistemas autocompositivos penales y solamente el entuerto penal de trascendencia llega al sistema judicial y a la condena efectiva, pero me parece que es una idea principal. Y es principal porque es
volver a poner en el eje esta preocupación de algunas leyes de la víctima, por ejemplo, que están presentes en la actualidad, y que más que leyes de la víctima, reconociendo a que la víctima se oponga a que le den una morigeración de pena o a que hagan alguna cuestión, sería mucho más importante la posibilidad de que esa víctima pueda recomponer el conflicto. Hay una trascendencia de la justicia restaurativa en el ámbito penal. La justicia restaurativa hace a que no se vuelva a desarrollar el conflicto penal. Lo restaurativo tiene que ver con componer la situación que generó o el daño que generó el entuerto. Y eso es mucho más productivo que establecer un sistema únicamente represivo en el ámbito penal. Así que lo autocompositivo en sus modos y en sus medidas. No terminemos haciendo mecanismos autocompositivos para quien hizo un desfalco al Estado o fue un corrupto que quitó partidas presupuestarias y entonces compensando con dinero o pintando una escuela puede compensar y evitar la cárcel. No es esto. Lo que digo yo es que en determinados ilícitos donde lo individual, lo patrimonial tiene que ver con la recomposición, se podría intentar estos mecanismos sin ningún tipo de duda en una línea restaurativa. Muchísimas gracias, doctor, por su respuesta. Dejamos el espacio para dos preguntas que ya están. Una, Bueno. la pregunta por YouTube, porque estamos transmitiendo en vivo también por ahí. La pregunta a la presidenta del colegio, Ana Gabriela Igarzábal: ¿por qué cree que en las facultades de Derecho la currícula no se modifica y se sigue enseñando en el grado lo mismo desde hace años? Qué linda pregunta. Yo creo que hay una profunda resistencia al cambio. Es decir, asumir las teorías de la argumentación jurídica, la visión pospositivista, es asumir un cambio de funciones en el litigio, y muchos de los que efectivamente se encuentran en las universidades se encuentran cómodos en esas currículas vetustas, arcaicas, que se mantienen a lo largo del tiempo. No hay una comodidad, una resistencia al cambio, que impide que dar estas nuevas materias significa estudiar de nuevo, significa una nueva visión de la formación continua, algo, Agustín, y la presidenta también que lo cuestiona. La formación continua es una exigencia permanente de la colegiación de los abogados, de la colegiación de la magistratura. Es una idea que debería estar imbricada entre universidad y los organismos que representan a los profesionales. Uno no debería salir nunca de la universidad, esa es la verdad. Y en esa idea de dinámica de aprendizaje hay que incorporar nuevas teorías que rompen los cánones establecidos. Y creo yo que sería, no se puede hacer un buen flan si uno no quiebra lo fundamental que necesita un flan. No sé si me entendieron. No se puede hacer eso. Entonces, y hay que hacerlo. Entonces, yo tengo que tocar materias que están desde antiguo, desde hace 100 años o más, materias que hacen al origen del derecho, y entonces nos dedicamos a estudiar el origen del derecho, la prehistoria del derecho, y no sé, y aprendemos Grecia y Roma, y nos pasamos meses estudiando esto, pero no aprendemos perspectiva de género, o no aprendemos el proceso igualador, o a la idea, y déjenme meter esto, de que nosotros somos igualadores retóricos. Nosotros defendemos a ciudadanos que no tienen capacidad retórica para defender sus derechos, es decir, que no tienen la posibilidad de comunicarse con herramientas retóricas argumentativas suficientes para defender su derecho. Y nosotros estamos para igualar retóricamente a las partes, para que las partes que se involucran en un conflicto las igualen. Ahora, eso es un desafío que interviene o atraviesa la currícula de Derecho a través de, principalmente, transformarla en interdisciplinaria, cosa que el abogado se ha encerrado en un lenguaje críptico, oscuro, que no permite transponer la barrera, y las cátedras en nuestros países se han fosilizado de alguna manera en contenidos en los que están cómodos.
yo creo que hay una gran cuota de comodidad y una falta de reclamo de esos cambios de los programas por parte de las entidades que deberían reclamarlos. Digo esto para el compromiso del Colegio de Abogados, del Colegio de Magistrados, para procurar el cambio de esas currículas. Porque si no es de afuera que se le reclama a ese claustro para que cambie esas currículas, las currículas no van a cambiar nunca más. Muchísimas gracias, doctor. La verdad que nos llegan muchísimo esas palabras, puesto que, como sabrá, en Jujuy no hay tanta oferta académica como en otras provincias del país, y la verdad que en eso reitero mi agradecimiento de que usted se haya ofrecido voluntariamente a transmitirnos su conocimiento y que nosotros podamos capacitar a todos los matriculados. Por favor, va con a ser estas un nuevas gusto herramientas. acompañarlos cada vez que me convoquen, sea virtual, sea presencial. Me comeré algunas cosas ricas que hay en Jujuy, una buena empanada, unos buenos Muchas postres. gracias, doctor, por la presencia. Y me va a gustar mucho acompañarlos en todo lo que tenga que ver con la formación continua. Sé que es una preocupación del Colegio de Abogados. Yo dirigí una diplomatura de argumentación jurídica que, ¿por qué no?, la vamos a reeditar en los próximos años para todos los colegiados, ¿sí? Muchos de los que están aquí, o algunas caras que veo, allí la veo a Soledad, a Luz y a tantos otros que participaron en esa diplomatura, y es un gusto que hayan participado. Estaré en Jujuy cada vez que me convoquen. Bueno, doctor, no lo dejamos libre aún porque queda la última pregunta que acaba de leer Gutiérrez. Fabiana Malatesta dice, ¿cómo ve la argumentación de legisladoras y legisladores en el debate en el recinto en vivo y no en los proyectos escritos, haciendo un análisis desde la teoría de la argumentación y no desde los mensajes políticos? Bueno, yo creo que el discurso político debería, no debería rehuir a un discurso argumentativo ético, es decir, lejano a las falacias que son propias del ámbito político y que nos las permitimos y se las permitimos a los políticos, son una mala práctica del discurso argumentativo. La falacia es el argumento que aparenta ser válido, pero resulta inválido. Es el que me engaña, el que me genera una emboscada, el que me deriva el discurso y la discusión a otro ámbito que es el que verdaderamente deberíamos discutir. Los políticos han sido expertos en la utilización de las falacias. La retórica bien entendida es mantener la cierta ética del discurso. Creo que la cuestión formativa a nivel de la legislatura es una cuestión que los legisladores se deben, no es solamente de los asesores de los legisladores, sino que los propios legisladores, con independencia de su formación, profesional o no, tienen que saber las pautas básicas de la argumentación ética, es decir, leal, lo que Perelman llama el fair play, ¿sí? El juego limpio en la argumentación. La argumentación sirve para transmitir ideas para cuestiones opinables. El mundo de la política transita las cuestiones opinables. Deberíamos acompañarlo de una argumentación sólida, leal y no inválida. Creo que ese es un contenido democrático que en la República Argentina se nos debe. La exigencia democrática para nuestros legisladores debería ser que tengan los elementos retóricos suficientes para actuar lealmente en el recinto. Vemos muchas veces, lamentablemente, que los legisladores terminan discutiendo cuestiones formales, cuestiones de privilegio, como se dice en el discurso de la Cámara, y se desvían de lo que efectivamente resulta trascendente. Los debates legislativos son algo no ajeno a lo judicial, porque luego, cuando esas leyes terminan siendo interpretadas, los debates legislativos sobre esas leyes deberían ser la base para interpretar esas leyes. Por lo tanto, la exigencia es tan importante, exigirles limpieza y claridad en el texto normativo como en el debate generado previo al texto legislativo, porque va a ser ese debate el que me va a permitir una pauta muy, muy concreta para interpretar el texto legislativo. Así que me parece que en lo legislativo también tenemos que practicar. No es que me quiero ganar un nuevo trabajo para darle clase de argumentación a los legisladores de Jujuy,
o de otras provincias, pero mal no me vendría, digamos, dar algunas clases para los legisladores. Me parece una excelente pregunta que está directamente conectada a la argumentación jurídica y judicial. Muchísimas gracias, doctor, por todo. Excelente la disertación. Encantada, como siempre, de escucharlo. Y acá todos los presentes también le mandan muchos saludos. A los colegas también presentes, muchas gracias por asistir. Yo los abrazo, los aplaudo a ustedes que hacen un esfuerzo por la formación continua y acá me tendrán cada vez que me necesiten. Chao. Hasta luego, doctor. Muchísimas gracias. Hasta luego. Doctor, quería decir una cosita antes de que se vayan todos los colegas. Primero, un gran abrazo, como dijo Luz, pero comentarle a todos los colegas que el día de mañana van a tener en el canal de YouTube también una disertación que tiene que ver con el habeas corpus en épocas de pandemia, y el día sábado comenzamos con una capacitación, que lo hablábamos con Luz, es muy importante, y lo hablábamos también con la presidenta del colegio, que tiene que ver con una capacitación intensiva en el derecho procesal de Jujuy, teniendo presente que muchos colegas vienen de recibirse de otras provincias y por ahí no pudieron analizar en el todo las normas procesales que existen en nuestra provincia. Con lo cual, el sábado los invitamos y esto va a estar directamente cargado ya en el YouTube del Colegio de Abogados. Así que bueno, muchas gracias a todos invitados y un gran saludo y muchísimas gracias, doctor Grajales. Por favor. Muchísimas gracias. Chao.